A un mes de los comicios presidenciales y luego de que el Tribunal Supremo, afín al gobierno, le diera el triunfo a Nicolás Maduro. Los manifestantes denuncian fraude en el resultado electoral. Durante el desarrollo de la movilización se reportó el secuestro del dirigente opositor Biagio Pilleri. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó a la Corte Penal Internacional dictar una orden de captura contra Maduro y los responsables de la violación de derechos humanos en el país caribeño. Horas antes, el Senado chileno aprobó un proyecto para solicitar la misma medida. Este escenario ocurre un día después de que el presidente venezolano realizara una serie de cambios en su gabinete con el propósito de lograr una renovación profunda. Y para conversar sobre esto vamos a tener una entrevista con Luis Fernando Núñez, internacionalista. Luis Fernando, bienvenido a Geomundo. Muchas gracias. Así como hoy gritamos Viva Tacna Libre, pronto gritaremos Viva Venezuela Libre. Luis Fernando, ¿cuál es la situación política y social de Venezuela a un mes de las elecciones del 28 de julio? Hablemos de los dos frentes en esta lucha de trenes. El gobierno, yo sinceramente, y lo digo de manera hasta objetiva, yo veo un gobierno absolutamente acorralado por la mentira, por el engaño, porque no ha podido demostrar que ganó las elecciones. Lo veo disminuido en el fuero interno, porque no tiene apoyo popular, tiene que contratar 500, 600 buses interprovinciales para poder llenar sus manifestaciones públicas, que casi siempre las copia de la oposición. Cuando la oposición sale, ellos deciden salir también. Pero también lo veo disminuido en el exterior. El Foro de Sao Paulo dividido para apoyarlo, la posición, por ejemplo, del presidente Boric en contra de lo que pasó el 28 de julio, y coincidiendo nada más y nada menos que con el liberal Milei, Lula y Petro, que por fin se dieron cuenta que habían sido engañados por Maduro con esto de que voy a presentar actas y tal. No ha presentado nada, porque es que yo quiero recordar algo que dije en tu programa la última vez que nos hablamos. En el imaginario popular, el régimen ha tratado de insertar la figura de que hay unas actas buenas y unas actas malas. No hay actas buenas y actas malas, son las actas de las 30.026 mesas de votación del día 28 de julio. Esas son las actas que las Fuerzas Armadas, que han recibido el sobre, el llamado sobre número 1, que es el Plan República, que es el que custodia el proceso electoral, recibe de la mesa de votación la primera copia del acta, donde está el sobre número 1 de las 30.026 mesas. No se sabe, o al menos no se va a saber mientras Padrino López sea el ministro de Defensa. Y otro detalle, yo veo el esquema cubano, que lo hemos conversado con ustedes en el canal varias veces. Ellos por dentro se están muriendo, saben que perdieron la elección de una manera aplastante, a pesar de la asimetría electoral. Sin embargo, ayer renovaron el gabinete, lo cual también implica que se están reduciendo su círculo de confianza, tanto reduciendo que han cometido una infracción constitucional, porque la nueva ministra de Turismo es una funcionaria nacida en Cuba, y eso está prohibido por la ley, que un ministro no sea venezolano. Además que en todas las redes sociales está la foto de la ministra de Turismo y los grandes negocios que ha hecho con Raúl Castro en vuelos directos desde la isla Margarita a Varadero y a otras partes de Cuba. Pero aparte de todo, se ha incrementado la violencia. Al estilo nazi, esta mañana comentaba con un colega tuya una palabra que yo no conocía en alemán, que significa Sippenhaft. Sippenhaft es cuando te detiene a ti y a tu familia. Y entonces lo van soltando poco a poco, pero van creando un miedo. No les está dando resultado. Hoy, en la nueva convocatoria de María Corina, la gente volvió a salir a las calles. Y el miedo ya no es del 2013, el 2018, que la gente escuchó los resultados, lloró un poco y se quedó en su casa. La gente está saliendo en todas partes. Hay concentraciones. Hoy se dieron en varias partes del mundo, acá también en Lima, una muy temprano en el Paseo de la República, en los puentes, con Venezuela SOS,
y ahorita mismo en el Campo de Marte y en la Plaza 28 de Julio se está haciendo una manifestación, a pesar que los venezolanos trabajan un día como hoy. Pero esta es la situación. Por el lado de la oposición, todas las barreras que le han ido puesto a María Corina, como la detención de su asesor legal anoche o de este dirigente tan conocido el día de hoy, no le hacen mella. Ella, por supuesto, debe sufrir en carne propia cada persona que la detiene, pero esto le ha dado más fortaleza a María Corina para que siga diciendo que esto es una campaña de resistencia donde hay que tener optimismo, hay que salir todos los días con la frente en alto, no caer en el pesimismo. Sabemos que hay problemas en los consulados, por ejemplo el de Lima que cerró y se llevaron los pasaportes, pero esto es una cuestión de tiempo. El factor tiempo es muy importante frente a tu pregunta, porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que la coyuntura decide. Luis Fernando, ¿a qué responde esta recomposición del gabinete ministerial de Nicolás Maduro y, digamos, a qué responde el hecho que se ha nombrado como ministro del Interior a Diosdado Cabello, quien ya ha cumplido con ese encargo hace más de 20 años? ¿Cuál es la causa de esto? Yo creo que se le está cerrando el círculo de confianza y a mí me cuentan mis fuentes que hay funcionarios chavistas que han gobernado, que han estado en puestos importantes, que están presos, que han sido destituidos de sus puestos de trabajo, y esto es lo que yo llamo el círculo se va cerrando. Hay cabezas en la parte petrolera, cabezas en la parte de seguridad, que es el caso de Diosdado, cabezas en la parte económica, en fin, han dividido entre 4 o 5 cabezas, porque los demás son ministros fantoches, solamente van a servir a lo que dice el jefe de cabeza. Pero esto no da para mucho. Hay gente que me dice, pero ¿cómo pueden estar tan optimistas? Esto no da para mucho porque ellos no pueden luchar. No, la presión internacional es muy importante. En un programa como Geomundo siempre hablamos del tema. Pero es la presión interna la que no les va a permitir continuar con esto. Y la teoría del miedo y de secuestrar gente y de mantenerla perdida, incluyendo más de 100 niños y adolescentes, esto va a tener un tiempo determinado. Los mandos medios de las Fuerzas Armadas ya no salen a la calle a matar. Hace más de 2 semanas que no hay un fallecido, hay desaparecidos, hay torturados, pero esto no da para mucho más. Luis Fernando, ¿a qué crees que responda que el patrón de represión haya cambiado? O sea, que digamos que estos mandos medios no estén tomando acciones como la que sí tomaron en las protestas anteriores. ¿Es por temor a que se les pueda imputar en la Corte Penal Internacional en un futuro, debido a la investigación que ya existe en contra de ciertas personas de Venezuela, del régimen de Maduro, en la Corte Penal Internacional? Empezando por él, claro. Y ya lo hizo el Senado de Estados Unidos y el Senado chileno. Claro que el factor de la Corte va a ser un factor que va a ser como una cadena en el piso que lo va a arrastrar Maduro y sus secuaces. Pero el mayor factor es este. María Corina, en uno de sus mensajes, le dijo a las Fuerzas Armadas, ustedes formaron parte del Plan República, no los generales, cuerpos medios, los soldaditos. Ustedes saben lo que pasó en cada mesa el 28 de julio. Y esa verdad no se puede tapar. Y es cierto, el Plan República que se instala 2 días antes y se va un día después en cada mesa de escrutinio, sabe lo que pasó el 28 de julio y sabe que ellos perdieron las elecciones en el país frente a una asimetría electoral y perdieron en las pocas mesas que se vieron en el exterior. Luis Fernando, ¿cuál es tu posición con respecto a la respuesta que está viendo desde el exterior? Porque hemos visto gobiernos como el de Chile, donde hay un presidente de izquierda como Gabriel Boric, pero que ha asumido una posición bastante principista como la que ha asumido de cara a otros conflictos internacionales como la invasión rusa de Ucrania, por ejemplo. Y tenemos también a un líder como Andrés Manuel López Obrador que parece preferir el silencio y no pronunciarse, supuestamente respetando la soberanía venezolana cuando no ha respetado la soberanía interna de otros países al inmiscuirse en sus asuntos internos. ¿Cuál es tu lectura con respecto a la posición de, sobre todo, de los países de Latinoamérica frente a la crisis venezolana? A pesar que algunos congresistas peruanos decidieron darle un abrazo al oso Maduro, a lo que es la ideología de izquierda, al socialismo, es una vergüenza que Maduro forme parte de esa corte. Y por lo tanto es que hay algunos que pensando en su propio futuro político, como el caso de Boris, tienen que marcar distancia.
porque esto es una vergüenza. Un fraude de 70-30 no se puede esconder. Esto no es un voto o 2 votos, es 70-30. La diferencia es enorme. Entonces, la izquierda seria, no la farandulera populista que va de paseo a hacer turismo electoral a Venezuela, sabe que tiene que marcar distancia con este señor, que hace mucho que dejó de ser un revolucionario. Lo que tenemos en el actual gobierno de Venezuela es un régimen delincuencial. No hay otra palabra en la ciencia política para eso. ¿Y qué es lo que lo sostiene? O sea, ¿es este control sobre las Fuerzas Armadas? ¿Son las recompensas que le caen a los altos mandos? O sea, ¿qué es lo que ha permitido la supervivencia de este régimen a pesar de la inmensa presión popular que hay? Es la presión que tienen frente a las Fuerzas Armadas, pero un factor que poco se comenta. Hay un brazo más allá de la cabeza de Maduro, de Diosdado, de Delcy, del hermano, de Padrino López o del fiscal o de la presidenta del Tribunal Supremo o del señor Amoroso. El narcotráfico y la narcopolítica. Aquí yo pienso que los equipos de investigación de TV Perú deben hacer un fuerte trabajo para descubrir que hay un brazo de la narcopolítica que está por encima de todos estos factores. Claro, se hablaba del cartel de los soles, por ejemplo, ¿no? Ese mismo que hace alianzas con carteles como en México. Y Andrés Manuel, ya que lo nombraste, está de salida. El 2 de octubre asume la nueva presidencia. Y él tiene un caudal de problemas internos, como es el problema de enfrentamiento con el Poder Judicial, de querer nombrar jueces por voluntad popular, etcétera, que va a ser el final de su paso accidentado por la presidencia de México. Y a pesar que Perú no está invitado a la toma de posesión, a mí me parece muy bien que marquemos distancias con gobiernos que no son democráticos. Vamos a ver qué sucede, pero yo estoy seguro que Venezuela será libre más temprano que tarde. Luis Fernando, al margen de la inmensa presión popular que hay dentro de Venezuela y también la de los venezolanos que están en el exterior. Yo estuve en Trujillo cubriendo un evento de APEC hace poco y habían también manifestaciones en la ciudad, aquí al norte del país. Sí. Pero, ¿qué crees que se puede hacer desde la comunidad internacional para poder imponerle mayores costos a Maduro y dificultar que siga en el poder en esas circunstancias? El Departamento de Estado tiene mucho que ver con eso. Creo que Naciones Unidas también debería ser mucho más firme en las decisiones. Sé que no podemos invocar a los cascos azules porque eso necesita de la unión de los votos que tienen derecho a voto en el Consejo de Seguridad. Está la Unión Europea, que está tratando de ver cómo acoge la gran migración que hay allí, pero yo creo que la presión interna es fundamental, complementando lo que está pasando en el exterior. La petición del secretario general de la OEA para que se detenga a Maduro, o sea, si él pone un pie fuera de Venezuela y no es uno de esos países amigos de él, las va a ver muy mal. Pero además pierden la gran oportunidad de negociar. Yo creo que María Corina y Edmundo González les han dicho que deberíamos haber tendido puentes para negociar. Han quemado todos esos puentes. Lula y Petro han tenido que intervenir también, pero se han dado con la no sorpresa, con la confirmación de que Maduro los ha querido bypasear, y eso les va a traer grandes problemas a Venezuela en su relación con un gigante diplomático y económico como Brasil y con la relación que mantenía con el presidente Petro, al cual ayer descaradamente amenazó. No, sin duda, ¿no? Es una situación bastante compleja y hay una reacción de parte de la región. Lo que está sucediendo con Brasil y con Colombia sin duda es importante, en tanto pues no están plegándose a la posición de Maduro, ¿no? Luis Fernando, muchas gracias por haber estado en Geomundo. Esperamos conversar contigo muy pronto y poder hablar sobre una Venezuela libre muy pronto también. Muchas gracias. Muy amable a TV Perú por siempre estar con el interés en la democracia venezolana. Muchas gracias, Luis Fernando. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en el programa.
deporte que combina talento, precisión y belleza. TV Perú está presente en una competencia única en la que participan atletas de más de 30 países y donde nuestra selección muestra su gran nivel. No te pierdas del 28 de agosto al 1 de septiembre el Mundial Juvenil de Natación Artística. Descubre la magia y el esfuerzo de cada rutina. En Deportes, TV Perú nos une. Parecía un partido más entre las selecciones de Perú y de Argentina. Pero comenzó a ganar protagonismo el árbitro, también algunos hinchas desaforados y la reacción violenta de la policía. Pero finalmente, protagonista y víctima, las más de 300 personas que murieron ese día. Este sábado a las 5 de la tarde reviviremos la tragedia del Estadio Nacional de 1964. No se la pierda, porque esto sucedió en el Perú. Este sábado a las 5 de la tarde. Este domingo en Sin Barreras. ¿Sabías que la equinoterapia puede ser una potente herramienta de rehabilitación para diversas enfermedades? Les va a ayudar bastante a la conexión, tanto visual y tanto emocional. Además, conoceremos a Inés Coronado, quien a pesar de su lesión medular sigue bailando. Yo llevé la parte más pesada, ¿no? Que fue la fractura de mi columna. Entre la vértebra T12 y L1 sentí que desaparecía la mitad de mi cuerpo. Sin Barreras, un espacio por la igualdad. Este domingo a la 1 de la tarde por TV Perú Noticias. Integridad. Un principio que nos obliga como ciudadanos a actuar siempre con honestidad y respeto. Quienes se desempeñan en la función pública deben cumplir con este propósito, trabajando con transparencia y una firme convicción en la lucha contra la corrupción. Si conoces de un caso que comprometa a algún funcionario o servidor público, denúncialo. Ingresa a la página denuncias.servicios.gov.pe. Trabajemos juntos por un mejor país libre de corrupción. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Y estamos de vuelta en Geomundo. Aprovechamos para darle un saludo a la ciudad heroica de Tacna en sus 95 años de reincorporación a la patria. Pero ahora vamos a hablar sobre la situación en Asia, porque las tensas relaciones entre Estados Unidos y China, en este contexto el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, visitó Beijing para reunirse con altos funcionarios del gobierno chino. Se supo que la administración china lanzó una advertencia a los Estados Unidos sobre cualquier tipo de apoyo a Filipinas tras una serie de incidentes entre barcos de ambos países en el disputado Mar Meridional. Medios internacionales detallaron que el diálogo que sostuvo Sullivan también se trataron temas de interés bilateral como la invasión rusa a Ucrania, el conflicto entre Hamas e Israel, los aranceles estadounidenses sobre productos chinos, entre otros más. Sin duda, un encuentro importante porque es la primera vez en 8 años que un asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos visita la República Popular China. En los últimos 18 meses ha habido una dinámica de estabilización e institucionalización de las relaciones entre las dos principales potencias del mundo. Han habido visitas de alto nivel, incluso el presidente Biden y el presidente Xi se reunieron en la cumbre de Woodside, durante la visita del presidente Xi a Estados Unidos para participar en la cumbre de APEC. Hubo una cumbre entre ellos dos, una cumbre bilateral, y en esta reunión pues se habló sobre la necesidad de impulsar la cooperación y de mantener el diálogo al más alto nivel. Ya habían habido otras visitas, tanto del secretario Blinken como del canciller Wang Yi, como de los ministros de Comercio, y ahora hay una reunión entre los asesores de seguridad nacional que han estado conversando frecuentemente. ¿Por qué es importante? Porque esta es la relación bilateral más importante del mundo. Estados Unidos y China tienen un comercio bilateral de más de 700.000 millones de dólares. Hay inversiones en ambos lados del Pacífico.
Y existe una relación que es estructuralmente compleja, existe una competencia sistémica. En el campo económico, también en el campo comercial, también en el área política, en el campo militar también existe una disputa muy importante, en el campo de la ciencia y de la tecnología, en el área de la gobernanza global. Así que estamos hablando de una competencia multidimensional y estamos en un contexto bastante complejo porque han habido tensiones en varias áreas del este del Asia-Pacífico. Tenemos las tensiones en la península de Corea, en donde el líder Kim Jong-un ha señalado que considera como su máximo enemigo a Corea del Sur, no a Estados Unidos, sino a Corea del Sur. Y Corea del Sur es un aliado de tratado de los Estados Unidos, mientras que Corea del Norte es un aliado de China. China, por supuesto, quisiera que el gobierno de Corea del Sur, de Kim Jong-un, no cayera o que no hubiera una unificación porque eso le restaría profundidad estratégica. A China le conviene tener un estado tapón en Corea del Norte que la separe de un aliado de tratado de los Estados Unidos como es Corea del Sur. También han habido tensiones reiteradas en el mar meridional de China. Recordemos que China se atribuye el espacio marítimo de más del 80% del mar meridional de China, que es una extensión que está entre el estrecho de Taiwán y la isla de Borneo al sur, que conecta en buena cuenta el estrecho de Malaca con el estrecho de Taiwán. Es una zona fundamental para el flujo comercial y para el flujo de la energía desde el estrecho de Malaca hacia el noreste de Asia. Y China se atribuye el control de esta área marítima sobre la base de lo que alega es la posesión histórica de islas en esta área. Y recordemos que según el derecho internacional del mar, son los espacios terrestres los que proyectan espacios marítimos. ¿Cuál es el problema? Que los espacios marítimos que proyectan estas islas que China, o sea, sobre las cuales China se atribuye la soberanía, le quitan espacios marítimos a otros países del sudeste asiático, como es el caso de Vietnam, como es el caso de Filipinas. Y en el caso de China y Filipinas han habido encuentros frecuentes entre la Marina de Filipinas con barcos de la Fuerza de Guardacostas de China, que depende del Ministerio de Seguridad Pública de dicho país. O sea, no dependen del Ejército Popular de Liberación de China, sino de un ministerio que sería el equivalente al del Ministerio del Interior aquí en el Perú. Entonces han habido tensiones y Estados Unidos ha dejado claro que de haber un enfrentamiento entre China y las Filipinas en esta área, Estados Unidos honraría sus obligaciones en el marco del Tratado de Defensa Mutua que tiene. Esto es problemático para China y China ha dado la señal de que cualquier tipo de apoyo que Estados Unidos provea a Filipinas pues sería condenado, que sería además incorrecto en tanto China dice tener una posición sólida sobre la base del derecho internacional con respecto a la posición de estas islas y de los espacios marítimos, algo que no parece compartir los otros países del sudeste asiático y que no comparte la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, que le dio la razón en un arbitraje a Filipinas hace algunos años. Decisión que no se ha podido cumplir, China ha estado en contra de esta decisión. Pero existen otros temas importantes en la agenda. También están las tensiones en el Mar del Este, las disputas que tiene China con Japón por las islas Takeshima o Diaoyu, mejor dicho, Senkaku o Diaoyu, en donde también hay un enfrentamiento entre estas dos potencias. También por el apoyo que Estados Unidos le brinda a la isla de Taiwán a través de la provisión de armamentos. Recordemos que para los Estados Unidos Taiwán es parte de China, existe una sola China, esa es la República Popular China y Taiwán es parte de China. Al menos eso señalan los comunicados conjuntos que China y Estados Unidos han firmado desde el año 1972, de la visita del presidente Nixon a China, y desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en el año 1979. Pero en el año 1979, durante la administración del presidente Carter, el Congreso pasa un acta de relaciones con Taiwán en la cual Estados Unidos se atribuye la potestad de venderle armamento defensivo a la isla de Taiwán, lo cual es claramente condenado por la República Popular China. Pero si estas son áreas en las que hay conflicto, ¿cuáles podrían ser las potenciales áreas de cooperación entre estas dos grandes potencias? Uno de los temas sobre los cuales Wang Yi, quien es no solamente ministro de Relaciones Exteriores de China, sino que lo más importante es que es director de la Oficina de Asuntos Internacionales del Comité Central y es miembro del Buró Político, que es
una instancia compuesta por 24 miembros del Partido Comunista que es sumamente poderosa. O sea, sus cargos en el partido son claramente más importantes que su cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Con él se ha reunido Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y han hablado con respecto al tema de los narcóticos, porque ya en los Estados Unidos la principal causa de muerte entre adultos que tienen su edad situada entre los 18 y los 49 años es el consumo de fentanilo, que es un opiáceo que tiene elementos sintéticos, cuyos precursores químicos son producidos en China. A pesar de que esta droga está, por supuesto, prohibida en China, pues no están prohibidas la venta de alguno de sus precursores químicos. Algunos de estos precursores químicos llegan hacia México, en donde son integrados y se produce fentanilo que cruza la frontera hacia los Estados Unidos, o cruzan los precursores químicos desde México hacia Estados Unidos para producir esta droga en los Estados Unidos. Y esto está causando una cantidad de muertes muy importante. Y el número de muertes que hay entre los 49 años y los 65 años por consumo de fentanilo también está creciendo. Entonces, lo que espera Estados Unidos es que China coopere en la lucha en contra del fentanilo. Otra área en la que hay intereses comunes es la lucha en contra del cambio climático, y de hecho un alto emisario de la Casa Blanca, el señor Podestá, quien ve temas de cambio climático, va a visitar China próximamente. Así que sin duda hay áreas de convergencia. También se han referido a conflictos internacionales como el del Medio Oriente. Ni a Estados Unidos ni a China le conviene que el conflicto actual en Gaza escale y que se extienda por todo el Medio Oriente. En el caso de China, porque el 50% de la provisión de energía de China viene de la región del Golfo Arábigo o del Golfo Pérsico. En el caso de Estados Unidos ya es autosuficiente en su provisión energética, tanto de gas, por el gas esquisto, como en el campo del petróleo. Ya el Medio Oriente no es tan importante como era antes, pero lo que quiere evitar Estados Unidos es que haya un conflicto de mayor entidad que no solamente afecte los precios internacionales del petróleo y del gas, sino que pueda afectar la existencia y la continuidad de Israel, que es un estado con el que tiene una relación bastante especial. Entonces, acá hay una convergencia de intereses. China entiende que las garantías de seguridad que los Estados Unidos brindan a través de su presencia militar en el Medio Oriente es importante para la seguridad energética de China. Así que en el Medio Oriente existe una convergencia de intereses con respecto a la necesidad de preservar la estabilidad, aunque Estados Unidos le brinda un mayor apoyo a Israel y China manifiesta una mayor solidaridad de cara al pueblo palestino y a su legítima aspiración de poder constituir un Estado. También se han referido a la situación de la invasión rusa de Ucrania. Estados Unidos critica la posición que China ha adoptado de cara a Rusia. Entiende que China no ha ayudado a imponerle mayores costos a Rusia que obliguen a Rusia a cesar su invasión. Otro campo en el que también existen diferencias claves es en materia de las tecnologías críticas. Estados Unidos ha restringido la prohibición de, por ejemplo, equipamiento para producir chips avanzados, y China ha restringido la provisión de minerales como el germanio y el galio. Y hay que decir que China también produce más del 70% de las tierras raras del mundo, que son fundamentales para la transición energética. Así que aquí también hay un punto de contención. Y otro punto de contención es que Estados Unidos entiende que China tiene una sobreproducción, por ejemplo, en el campo de los vehículos eléctricos, y que no es una industria que se desarrolle bajo los estándares del libre comercio justo. Entonces, en el campo comercial también existen muchas diferencias. Estados Unidos ha impuesto aranceles adicionales a productos chinos desde hace ya varios meses. Así que es una relación bastante complicada, pero si tenemos que cerrar con una idea es que es importante que estas reuniones de alto nivel, esta institucionalización y esta estabilización de las relaciones pueda continuar a pesar de las tensiones en los futuros meses y cuando asuma la nueva administración. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy en Geomundo. Nos invitamos a vernos mañana y ahora damos pase a Jennifer Cerecida y a Nicolás Salazar en Noticias Noche. Perfecto, Jorge Antonio, muchas gracias por darnos ese pase. En efecto, nosotros lo cogemos también porque tenemos mucha información que seguir compartiendo con ustedes. Gracias por su preferencia. Nicolás Salazar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muy contento, por supuesto, de saber que nos han elegido, Jenny, para estar bien informados, tanto televidentes como internautas, porque gracias al Internet, TV Perú se ve en todo el planeta. Empezamos Noticias Noche.
Y esta es nuestra imagen de impacto, una imagen muy especial para el Perú, ¿verdad? Porque con fervor patriótico y gallardía, policías extienden nuestra bicolor para así dar inicio a la tradicional procesión